Hola queridos, buenos días tengan todos ustedes. Pues estamos aquí ya listos para tener la lectura de las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ahora vamos a leer ya el capítulo 6 y el capítulo 7. Estamos avanzando en la lectura, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leer, ya estudiamos del 1 al 5, ahora el 6 y el 7. Está bien interesante el estudio, así que ojalá que varias personitas puedan entrar y si no, ya saben, queda grabado para que después cuando ustedes tengan un tiempecito, pues lo puedan escuchar y podamos seguir juntos aprendiendo y ser bendecidos con la palabra de Dios. Vamos a empezar nuestro estudio. Y miren que yo siempre hago mi oración para tener el estudio, pero muchos han querido que oremos juntos. Así que vamos a empezar a orar juntos aquí también. Una oración pequeña, solamente pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento. ¿Ok? Así que bueno, pues vamos entonces a orar juntos. Les invito, cerremos nuestros ojos y estemos reverentes en la oración para que la presencia de Dios la podamos sentir. Les invito, vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, santificado sea tu nombre, Padre. Muchas gracias te damos porque eres bueno. Gracias por el día que nos das de vida. Y estamos listos aquí como cada viernes para tener el estudio de tu palabra. Estamos estudiando, aprendiendo más de ti. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, Padre, y que tu palabra fluya a través de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente se quede y que nosotros podamos poner por obra tu palabra. Ayúdanos a amarte más y ayúdanos a conocerte más y esperar siempre en ti. En el nombre de Jesús te ruego tu bendición para cada personita que se está conectando y para aquellos que lo van a escuchar después. Y una bendición también para los que no lo escuchen, mi Dios, y que lo vean y que digan, voy a escucharlo. Y una bendición para todo tu mundo, mi Dios, que perece. Todo tu mundo está en problemas, hay muchas aflicciones en diferentes países, pérdida de sus hogares, pérdida de seres queridos. Mi Dios, tú conoces cada situación que está cruzando cada una. Te ponemos sus vidas en sus manos y todas sus situaciones y problemas y todo lo que les aflige. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a estudiar. Vamos a empezar el estudio con el capítulo 6. Y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas. 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada habían sobrado. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron,
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: «Soy yo, no temáis». Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, y como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuya madre y padre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, y yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar. Era él uno de los 12. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo de mi propia cuenta. El que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero,
y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: ¿Demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo: Una obra hice, todos os maravilláis. Por cierto, Moisés dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no se había aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no le habréis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, la cual era uno de ellos: ¿juzga acaso vuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve si de Galilea escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Muy bien. Esa fue la lectura del Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos entender. Vamos a hablar
Siempre digo un poco, y siempre me extiendo. Bueno, vamos a hablar, a ver qué es lo que podemos aprender. Muy bien, empezamos. Alimentación de los 5,000. Así empieza con eso el capítulo 6, pero de eso ya hemos hablado bastante, la alimentación de los 5,000. Nada más vamos a resaltar ahora otros puntos. Dice que le seguía gran multitud. Le seguía gran multitud, pero miren lo que dice tristemente. Dice, le seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. Solamente por eso, porque no habían creído todavía en Jesús, sino que porque dice que veían las señales que hacía. Le seguían, como puede decir, por conveniencia, porque estaban siguiendo a Jesús, pero no le habían aceptado como el Hijo de Dios, como el Salvador, sino porque sanaba a los enfermos, porque les ayudaba a todos, a los cojos, a los que estaban ciegos, a los que tenían, a los leprosos, a todos. Entonces por eso le iban siguiendo. Mucha gente así hace, ¿verdad? Que a veces seguimos o nos siguen por conveniencia. Y eso no debe de ser. Debemos de ser siempre leales, buscando amistad verdadera y al contrario, en vez de buscar que nos den, mejor siempre pensando en ayudar. Fíjense, me viene a la mente aquí el matrimonio, por ejemplo. Dicen, me voy a casar porque quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Y no, o me caso porque, es que ella me hace feliz o él me hace feliz. Y no es eso realmente lo que se busca en el matrimonio, sino que cuando nosotros amamos a alguien, nuestro pensamiento debe de ser hacer feliz al otro. Vamos a hacer feliz al que está con nosotros. No buscar nuestra propia felicidad, sino vamos a ser feliz. Y eso viene como consecuencia. Si nosotros hacemos feliz a alguien, pues nos vamos a hacer feliz a nosotros. Ellos nos van a hacer feliz a nosotros. Es como algo recíproco. Nosotros damos y nos dan, ¿verdad? Entonces, tratando siempre de hacer sentir bien al que está a nuestro lado, no por conveniencia. Después aquí hay otra pregunta que dice que Jesús vio a la gran multitud que la seguía y le dijo a Felipe, aquí dice como probándolo, ¿verdad? Para ver qué es lo que pensaba. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Jesús hace esa pregunta, pero él sabía lo que iba a hacer. Jesús tiene el control de todo, Jesús sabe todo. Y le pregunta a Felipe, ¿de dónde agarraremos pan? Para ver si sus discípulos, pues si ya tenían un poquito de fe, o si ya lo conocían, si lo aceptaban como el Hijo de Dios. Porque si lo aceptaban así, Felipe tenía que saber cómo iba a ser Jesús para darles de comer, si quería darles de comer, ¿verdad? Porque Jesús todo lo puede. Ellos habían visto las maravillas. Sin embargo, Felipe reprobó. Felipe reprobó porque dice, ay, Señor, ni con 200 denarios podemos darle de comer a toda esta multitud, porque son muchísimos. Ya muchas veces hemos dicho que eran 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. En otra versión así lo dice, que no se contaron. Pero, y sí creo eso, porque en aquellos tiempos no se contaban las mujeres ni los niños, no valían nada. ¿Se recuerdan? Tuvimos el estudio de que los niños, hasta al contrario, se les trataba como un esclavo, porque eran niños, como que no, ellos no valen mucho, ellos no valen. Y las mujeres tampoco valían, tristemente. Yo no sé por qué así eran, pero bueno, siquiera que aquí, pues no. Y todavía en aquellos lugares todavía la mujer no es de valor. La mujer siempre tiene que estar cubierta hasta aquí. En algunos nada más los ojitos se le ven, ¿verdad? Y si se les cae, ¿se recuerdan que hubo una noticia? Que a la mujer se le cayó su velo de la cara. La golpearon hasta matarla, el esposo. No sé si era el esposo, pero creo que sí. Entonces hasta matarla, porque no tienen que enseñar nada de su cara. Toda cubierta hasta los pies, su ropa. Y bueno, entonces dice, ahí Jesús le hizo la pregunta a Felipe y Felipe dice, no va a alcanzar. Pero Jesús sabía cómo lo iba a hacer. Nada más tristemente veía que sus discípulos todavía no le habían conocido, no le habían aceptado que él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús les dio de comer y se saciaron. ¿Con cuánto? Dice,
con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Jesús tiene el poder para hacer lo que Él sea. Por eso cuando nosotros tengamos algún problema, alguna preocupación, ¿a quién vamos a ir? Vamos a acudir a nuestro Dios, porque Él sabe lo que va a hacer. Nosotros pongámosle en nuestra situación y quedémonos en paz. Dice, esperad y ved cómo el Señor actúa. Lo que Él va a hacer, no nos desesperemos. Si confiamos realmente en Dios, vamos a ponerle el asunto en sus manos y Él va a obrar. ¿Ok? Aquí dice que cuando ya se habían saciado toda la multitud, dice, Jesús les dijo, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron todo lo que había sobrado. Dice que sobraron 12 cestas llenas de pedazos de comida. Jesús no quiso que se perdiera. ¿Por qué? La comida no se tira, queridos. Hay lugares donde hay gran necesidad, donde no tienen nada que comer, donde se están muriendo de hambre. Lo podemos ver en las noticias, en las noticias que pasan, donde hay gente que no tiene realmente nada que comer. Y nosotros que estamos en un lugar privilegiado, que tenemos todavía que comer, no hay que tirar la comida. La comida no se tira. Sírvase lo que se va a comer y lo demás hay que esté. Si usted quiere más, pues sírvase otro poquito, pero no se sirva un gran plato que no se termina y después a tirarlo. En eso pecamos muchos, porque muchos tiramos la comida y eso no debe de ser. Al Señor no le agrada. No le agrada. Después, aquí en el versículo 14, dice que después ya ellos, al ver la gente, al ver la multitud, lo que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y querían agarrar a Jesús para hacerlo rey. Pero Jesús no se dejó, sino que se fue. Porque ellos querían hacerlo rey. Dice, este nos ayuda, nos da de comer, sana a los enfermos y resucita a los muertos. Este es el rey que necesitamos. Este puede hacer todo Pero Jesús no había venido a esto. Eso no era su misión. Jesús había venido para redimir al mundo, para salvarlo de sus pecados, no para salvarlos del yugo romano, que es lo que ellos querían. Y se fue Jesús y ya no se dejó hacerse rey porque esa no era su misión. Muy bien, continuamos aquí. Aquí sigue. La gente fue a buscar a Jesús porque Jesús se fue y lo buscaron y bueno, lo encontraron. Y dice, Señor, ¿cómo es que llegaste aquí si no te vimos subir al arca? Ahí en la barca con tus discípulos. Pues no, porque Jesús se había ido caminando, ¿verdad? Y Jesús les dijo, de cierto, ustedes me buscan, no porque ven las señales que hago, no porque tienen fe en mí, sino porque comen del pan y se sacian. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a señaló Dios el Padre. Jesús les estaba dando la comida que no perece. ¿Cuál es la comida que no perece? El pan de vida, que era Él. Ahora sus sagradas palabras, ¿verdad? Sus escrituras, porque de esas nos llenamos y salimos fortalecidos. Cada vez que uno estudia su palabra, se siente lleno. Agarra uno más fe. Tiene más fe, más confianza en Dios, de que Él es Dios y que está al control de nuestras vidas y que Él nos va a ayudar. Pero esta gente dice, ustedes me buscan solamente porque se saciaron. Y miren, dice, ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Cómo le estaban preguntando eso? Ya habían visto todas las señales y habían visto cómo había multiplicado el pan. De un plato de comida, que era lo que llevaba ese niño. Ese era su lonche del niño, para que él comiera. Eran 2 pececitos y 5 panecitos. Esa era su comida de todo el día. Y se alimentaron con más de 10,000 personas, porque eran 5,000 varones. Y las mujeres y los niños. Entonces, cuantísima gente se alimentó. ¿Y cuánto sobró? Y le preguntan ellos, ¿qué obra haces? Ya habían visto, por eso lo querían hacer rey, porque ya habían visto que él sanaba,
que Él resucitaba, que Él alimentaba. Habían visto todas sus maravillas, muchas maravillas, y aún dice, ¿qué señal nos das? Y dice, nuestros papás comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Y tú qué nos vas a dar? ¿Por qué vamos a creer en ti? Ellos nada más querían vivir sin trabajar. Que Jesús les ayudara, que les sanara, que les resolviera sus problemas. Pero no lo aceptaban como Señor, como Salvador. Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. O sea, a Él se los estaba dando. Y ellos no reconocían. Ellos solamente querían lo suyo. Querían que Jesús les diera a ellos, que les ayudara en todo. Y aquí Jesús pues ya les empezó a platicar, les dijo que Él era el pan y bueno. Y no le creían. Jesús dijo, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús les dijo, no murmuréis entre nosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí nada más se quejaban, hablaban. Dice, y sí tenían razón. Dice, ¿a poco no lo conocemos? Conocemos a sus padres, como dice, del cielo he descendido. Pero fíjense, la Escritura había dicho que Jesús iba a venir a nacer y todos esperaban que naciera Jesús de uno de ellos, de las muchachas vírgenes. Y todas las muchachas querían ser la madre que Dios había elegido para que naciera el Mesías. Todas estaban esperando. Esa era la promesa, que Jesús iba a venir a nacer. Entonces, pues Jesús tenía que tener un padre terrenal y una madre terrenal. Como sabemos, Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y es por fe que se cree, es por fe simplemente, porque si la Biblia lo dice, nosotros no tenemos nada más que creerlo, porque no vamos a investigar, pero ¿cómo es posible? Como ellos que no creían. Nosotros, si la palabra de Dios lo dice, lo vamos a creer. Y ellos lo estaban esperando, pero ahora dicen ellos, ¿cómo? Si ya lo conocemos a sus papás. Y sí, pues sí los conocían, pero Él era el enviado de Dios. Y nosotros debemos de creerlo por fe, simplemente, ¿verdad? Entonces, desde entonces, allí ya no quisieron creer. Dicen, dura cosa es esta. Y se alejaron de Él. Se alejaron de Él. Y Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Pero Simón Pedro le respondió, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué lindo, ¿verdad? Respondió Pedro. Ojalá que nosotros también podamos decir lo mismo. Nosotros hemos creído que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y miren aquí algo bien triste. Jesús respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, a los 12, y uno de vosotros es diablo? Porque él hablaba de Judas Iscariote. Jesús sabía que él lo iba a entregar. Sin embargo, él no le rechazó, nunca le rechazó. Jesús nunca rechaza a nadie, por más malo que sea. Nunca rechaza a nadie. Nosotros debemos de ir a Él con todos nuestros pecados, pidiendo perdón por ellos y aceptándole como Señor. Y Él nos acepta, Él nos ayuda, Él nos da la oportunidad. Sabía que Judas lo iba a entregar y sin embargo no lo rechazaba. Ahí lo aceptaba con los 12. Al contrario, le daba oportunidad que se arrepintiera. Les hablaba, les enseñaba. Judas estuvo hasta el final con Jesús. Aquí también habla de sus hermanos de Jesús. Ni ellos aceptaban aún. Sus hermanos le dicen, ve, que vean todo lo que haces. Muéstrate al mundo para que vean tus obras y te crean. Porque ni aún ellos le aceptaban. Qué dura cosa vivía Jesús. La incredulidad de los hombres y aún de su familia. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más podemos comentar de aquí? Bueno, Jesús va allí a la fiesta y después unos preguntaban, miren, aquí está Jesús.
está delante de los que le andan buscando y está delante, ahí lo están viendo. ¿Y por qué no lo agarran? ¿Habrán reconocido que Él es el Cristo? Y no lo agarraban, porque cuando Jesús lo agarraron, Él dijo, la oscuridad es su hora. Yo estuve con ustedes en el templo y nunca me agarraron. Ustedes oían lo que yo decía y sin embargo nunca hicieron nada. Pero esta es la hora, la oscuridad de ustedes, ¿verdad? Porque el pecado siempre se hace en oscuridad. Bueno, y también a plena luz del día, ¿verdad? Pero bueno, Jesús dice, el que cree en Él, si alguno tiene, él hace esta invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque el Espíritu aún no había descendido, iba a descender. Y los que esperaran en Él, iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Nosotros estamos esperando también el Espíritu Santo. Pues Él está con nosotros, pero falta que nos dé más fuerza para seguir adelante. Porque no ha venido. Tenemos que seguir orando que Dios nos dé de su Santo Espíritu. Y sí lo tenemos, porque Él nos motiva para estudiar, para hablar, para vivir una vida digna. Esa vocecita que a veces oímos y nos dice, esto no está bien, no hagas eso. Es la voz del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está sobre nosotros, pero va a venir todavía con más poder. Hay que pedirle a Dios que nos dé más poder, el de su Santo Espíritu, ¿verdad? Así que creamos en Él, porque Él dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Aquí, después, para terminar, dice aquí que los principales mandaron alguaciles para que trajeran a Jesús, para que lo agarraran, lo llevaran con él. Y le dijo, ¿por qué no lo trajeron? Llegaron los alguaciles con ellos y dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Y los fariseos dicen, ¿qué? ¿También ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o fariseos? Y sí, ¿cómo es que ellos no entendían? ¿Cómo es que no creían? Pero algunos de ellos ya habían creído, como Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo estaba allí y ellos querían agarrarlo, querían prenderlo, pero Nicodemo estaba allí y todavía frenaba eso. Dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y no sabe lo que ha hecho? Y ellos dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve si de Galilea se ha levantado algún profeta. Nicodemo ya había creído en Jesús, pero no lo había hecho públicamente, pero ya lo tenía en su corazón y ahí empezó a crecer la semillita. Ojalá que nosotros la semilla vaya creciendo y vaya en aumento y creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, y que Él es nuestro Salvador, que murió en la cruz para salvarnos y que nosotros nos apropiemos de esa salvación tan grande. Que el Señor nos bendiga, queridos. Esto fue el estudio de este día, capítulos 6 y 7 del Evangelio de Juan. Excelente día para todos. Amén.